Buenos días, hermanos. Hoy es lunes 27 de julio. Hoy estamos en el tiempo de la comunidad contigo. Si tienen sus Biblias, por favor, abran en Primera de Juan. Y antes de comenzar, vamos a orar. Señor, yo te pido que nos guíes en esta mañana. Señor, te pido que este tiempo en tu palabra sea de mucho ánimo, llevándonos a Cristo. Te pido esto en tu nombre, Señor. Amén. Vi el otro día la dramatización de una mamá desesperada por la salud de su hija muriendo de COVID-19. Entrando en el hospital, insultó a uno de los médicos. Después, llegando al salón donde estaba su hija, la encontró totalmente bien. Estaba asombrada porque cuando la dejó la última vez, no había esperanza de recuperación. La mamá después aprendió que fue la labor y el sacrificio del mismo médico que ella había insultado que ayudó tanto a su hija. Terminó pidiéndole perdón por su mala actitud y por sus palabras torpes. Reconoció que si no fuera por el sacrificio de este médico atendiendo a su hija con tanta dedicación, días sin descansar, noches sin dormir, horas sin comer, probablemente su hija habría muerto. Esta es una historia que toca profundamente nuestro corazón por el amor tan sacrificado que demuestra este médico a pesar de los insultos. Ahora, en este mundo, el amor es uno de los temas más frecuentes que se escucha en las canciones. Prendemos la radio y escuchamos canciones de amor. Artistas como Julio Iglesias y otros dicen que todos necesitamos el amor, que lo más importante es el amor, que lo único que necesitamos es el amor. Estoy enamorado contigo. El mundo entiende esta realidad y de veras el amor es sumamente importante y hermoso. Pero, ¿qué significa el amor para el mundo? La mayoría de las personas probablemente lo definirían como algún tipo de sentimiento lindo. ¿Cómo lo define la Biblia? ¿Cómo lo define Dios? Bueno, el apóstol Juan nos da la respuesta en 1 de Juan 1, el capítulo 4, los versos 7 y 8. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan está diciendo que el amor es uno de los atributos de Dios, y que todo verdadero amor sale de Dios y refleja a Dios. En esos dos versículos vemos que antes que nada el amor es un hecho. El amor es un hecho antes de ser un sentimiento. Es un hecho que Dios el Padre tomó la iniciativa desde la eternidad atrás para amarnos. Es un hecho en la historia que Dios, el Hijo, vino a la tierra en su amor para morir en la cruz para rescatarnos de nuestro pecado. Es un hecho que Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en la vida de cada creyente. En su amor, Él afirma que Dios nos ama. También Él produce su fruto del amor en nosotros. Entonces el amor primero es un hecho, pero también es una experiencia. Es el resultado de Dios rescatándonos y morando en nosotros, haciendo que caminemos en su presencia y en su amor. ¿Qué pensamiento más asombroso que es esto, que Dios nos ama tanto que Él tomó la iniciativa de rescatarnos de nuestro pecado, que Él hizo esto aun cuando éramos nosotros sus enemigos. Dios nos rescata motivado por su amor. El verso 7 dice que el amor viene de Dios. Entonces, hemos visto que el amor es primero un hecho que se traduce en la acción de dar salvación mediante la muerte de Jesús en la cruz. Y nosotros experimentamos este amor cuando nosotros somos reconciliados con Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver que el amor de Dios es un hecho que resulta en la acción de dar, y esto traduce en la experiencia diaria de andar en el amor de Dios, en esta relación con Dios.
Vemos el amor de Dios en Cristo cuando Él veía las multitudes, sentía compasión por ellos, viendo la realidad de su condición, ciegos en su pecado, perdidos como ovejas sin pastor. El amor de Jesús se expresó en su compasión hacia ellos. Entonces el amor es primero un hecho que resulta en la acción de dar y nos permite esto, caminar en la experiencia íntima de conocer a Dios, de caminar con Dios. Su amor transforma quiénes somos, afecta cómo nosotros nos relacionamos con la gente alrededor de nosotros. Y esto justo es lo que Juan está explicando aquí en estos 2 versículos, cuando nos exhorta a amarnos genuinamente los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Está diciendo que una de las más grandes evidencias de que somos salvos, de que estamos en Cristo, es nuestro amor. Amor genuino es el fruto de conocer a Dios. Si no amamos, Juan dice, no conocemos a Dios, porque Dios es amor. De hecho, lo que Juan está diciendo es que cuando los hijos de Dios nos amamos los unos a los otros, en el amor de Cristo, Dios se manifiesta entre nosotros. Qué asombrosa realidad, que cuando la iglesia local vive como debemos, amándonos unos a otros, probemos el modelo de Dios de cómo la sociedad debería funcionar con genuino amor. La iglesia debe ser este ejemplo de unidad, de calor, de cercanía, de aprecio, de amistad, de respeto, de ayuda en este mundo quebrantado por el pecado. El mundo define el amor como un sentimiento, no entiende que el verdadero amor es mucho más que esto. El amor de Dios en el creyente es el compromiso de tratar, de dar, de valorar a cada persona con el cuidado que nosotros hemos recibido de Dios. Es servir, es tratar a cada persona con la misericordia y la gracia que nosotros hemos recibido de Dios. No importa la raza, la inteligencia, el estatus, el grado, la popularidad, la condición económica de la persona, no importa. El amor de Dios en el creyente nos lleva a ayudar y apoyarnos los unos a los otros en nuestro andar juntos en la iglesia, en nuestro peregrinaje en Cristo hacia el cielo. En nuestro presente contexto de hostilidad y temor en el mundo, Juan nos recuerda lo que el mundo necesita y lo que nosotros necesitamos. No es un nuevo programa, no es una nueva filosofía. Lo más que necesitamos es una real transformación de nuestro corazón, un cambio de corazón. Solo Jesús puede hacer esto perdonando nuestros pecados, haciéndonos nuevas personas. La solución para el odio, para la destrucción, para la hostilidad, la codicia, robos, asesinos, racismo, violencia, es Dios en su amor cambiando nuestras vidas desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Solo la transformación del Salvador cambiará vidas por su obra de rescate en la cruz del Calvario. Solo Jesús producirá cambios reales y duraderos que cambia nuestra realidad en cuanto a cómo tratamos a las personas. Quiero preguntarte en esta mañana, si no conoces a Cristo, ¿estarías dispuesto en esta mañana a decirle: Jesús, hasta ahora he vivido mi vida para mí mismo, sin considerar tu ley, sin considerar tu presencia? Reconozco que soy pecador, que no te he buscado para el perdón de mis pecados. Reconozco que te necesito a ti. En mi pecado yo te he deshonrado con mis deseos, con mis acciones, con el uso de mis recursos, el uso aún de mi tiempo, con lo que no he hecho. Pido que perdones mis pecados y que entres en mi vida para ser el único Salvador y Señor de mi vida. Quiero decirte que si esto es tu sincero deseo, la promesa de Dios es que cada persona que cree en Jesús, que confía en su muerte en la cruz para el perdón de sus pecados, Dios lo recibe, Dios lo hace hijo de Dios. Y tú, que eres creyente en esta mañana, ¿qué ven las personas alrededor de ti cuando ven tu vida? ¿Ven la presencia de Jesús? ¿Ven el amor de Jesús en tus palabras, en tus prioridades, en tus actitudes, en tus reacciones, en su trato hacia las personas? ¿Ven la compasión
de Cristo en el uso de tu tiempo, en tus recursos. Ven a Cristo en tu manera de trabajar. Cuando Jesús nos transforma, Él hace que Cristo sea lo más importante en nuestras vidas. Y este cambio es evidente en nuestro sincero amor. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana que tú has entrado y cambiado nuestras vidas y estamos en Cristo en esta mañana. Hoy necesitamos tu ayuda para amarte apasionada y sinceramente, amar a las personas alrededor de nosotros con el amor sincero y puro de Jesús. Límpianos de todo egoísmo, límpianos de nuestra falta de amabilidad, límpianos de nuestras palabras malas, de cualquier distracción, del autoservicio, el egoísmo. Ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en ti y amar a las personas que tú amas con el amor de Cristo. Y te pido esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que tengan un muy lindo día en el Señor. Que Dios os bendiga.